Doctor Marino, muy buenas tardes. Un gusto acompañarlos en esta nueva apertura de las puertas del infierno. Por supuesto, usted siempre está bienvenido, por favor, usted como mi buen guardián que está ahí en la puerta del infierno y Cual efectivamente cancerbero. el cancerbero, ¿me entendés? No, le faltan Cara dos de cabezas, le perro. faltan dos cabezas más, efectivamente. Bueno, se Pero hace lo que se puede. se hace lo que se puede con lo que se Con lo que la tiene. natura dio. Exactamente, y lo que tenemos allí a nuestro querido amigo de la Perla del Oeste, nuestro querido, ¿quién? Franco Marosi, como siempre. Franquito, ¿cómo estás? No te escuchamos, Franco. ¿Cómo andás, Román Marino? Te escucho muy bajito. Nico, ¿podés subirle un poco el volumen a Franco que no lo escucho bien? ¿O es él que no se está acercando bien al micrófono? A ver, Franquito. ¿Cómo andás, Marino? ¿Cómo Ahí, andás, Román? ahí está. Hola, Franco. Estábamos pensando que a lo mejor una tormenta de nieve ahí en el Oblast Sí, sí, lo de dejó. Rafaela te dejó incomunicado. Sí, te vi en la pero camioneta antes de la EPE y dije, a este lo volaron, ¿me entendés? Voló, se lo llevaron. Gusto tenerlo con nosotros, camarada. Ujú. Un gusto también. Sí, entonces, estamos dándole la bienvenida a la tarde, una sensación térmica bastante mínima del 8%, máximo 17% aquí en la ciudad de Rosario. Supuestamente la semana que viene puede ser que llueva o no llueva, no sabemos, pero efectivamente no sabemos muy bien, el clima a veces es un poco impredecible, pero lo que dejó un tendal de muertos, lo dejó un tendal de conclusiones políticas interesantes para analizar, fue el Día de la Bandera aquí en Rosario. El Día de la Bandera, así es. El Día de la Bandera, la verdad que dejó de todo, la verdad, muchas definiciones políticas que sería muy interesante que en nuestra primera parte de nuestro programa vayamos y yendo a nuestro querido radio oyente desglosando un poquito qué se vivió acá en Rosario. Doctor, ¿usted qué le pareció? ¿Qué se vivió acá en Rosario? Mire, yo le propongo empezar, porque digamos que el Día de la Bandera fue, por su ubicación en la semana, la conclusión de un proceso. Eh, Toda la política argentina girando alrededor, lo que tendría que ser la alta política, girando alrededor de un balcón y de Ujú, una tobillera electrónica. ujú. Yo creo que esa es una metáfora de lo derruida, destruida, decadente que es la política nacional. Y si así está la política nacional, imagínense lo que es la política provincial y la política local, porque la decadencia, esa sí que derrama. Sí, pero esa decadencia hace que las otras culturas políticas, la provincial, la municipal, ¿verdad? Se sientan como un poco en deuda y un poco envalentonadas para enfrentarse a esa política nacional que, como usted bien dice, llevamos en una eterna decadencia desde hace tantos años que ya uno ya ni lo nota, ni lo percibe, pero que efectivamente siempre el Club de los Demonios ha marcado esa triste decadencia que Así tiene es. nuestra cultura nacional, que se ven los partidos políticos, se ven las instituciones, se ven nuestros candidatos y que efectivamente los protagonistas vamos a decir así, del viernes 20 de junio aquí en Rosario fueron el gobernador Maximiano Puyaro, el intendente Pablo Hapkin y la invitada, no invitada, quedó un poco desdibujada su figura, la vicepresidente Victoria Villarroel. Cada uno de ellos dejó como marcada alguna cuestión interesante para decir, para reivindicar y para analizar. ¿Con quién quiere arrancar? Franco, por favor, ¿con quién querés que arranquemos? Yo creo que, como siempre, de abajo para arriba habría que arrancar un poco con el gobernador. Uh-huh. O sea, con su discurso, que me pareció sumamente interesante, que le haya tirado un par de cositas, viste, al gobierno nacional. Uh-huh. eh, Diciendo que los desde Buenos Aires le querían sacar protagonismo a Rosario. ¿Cuándo no Así ocurre que eso? O sea, nuestro querido federalismo unitario, esta cosa extraña que hemos tenido y que se ha consolidado muy fuerte en los últimos años en nuestra cultura política, tenemos esa cuestión de que Buenos Aires, ese nacionalismo de campanario, argumentando, como diría Marcelo Bulo, ese nacionalismo argentino que solamente se piensa con Buenos Aires, o sea, Argentina es Buenos Aires Argentina, lo que ocurre en Buenos Aires es nacional, lo que no ocurre en Buenos Aires no es nacional, es local. Y es triste porque Rosario está en las fiestas nacionales como centro de nuestra querida emblema nacional. Y el presidente Javier Milei, que hizo su acto en el campo de polo allá en Buenos Aires, claramente dejó una especie de volvemos a esa cultura política vieja ya, de el interior versus la capital, de el interior en este momento aglutinado por Rosario, reivindicado por el gobernador, el intendente y un poco la vicepresidente
que ella no habló oficialmente porque no estaba invitada oficialmente, pero dio algunos comentarios a la prensa, nos da a entender de nuevo esa vieja dicotomía que tenemos entre Buenos Aires y las provincias, que pareciera que nunca se termina de ensamblar nuestro país. Nuestro país siempre queda como desensamblado en esas dos partes que nunca se terminan de juntar. No, lo que pasa es que ahora, no sé cuál será la opinión de ustedes, pero si bien uno como rosarino rescata el discurso del gobernador, acá hay que ser conscientes de dos cuestiones. Número uno, la Rosario que tenemos en el siglo XXI no es ni la sombra de la Rosario que era, por poner una referencia temporal, a mediados de los años 70. A mediados de los años 70, esta ciudad era un núcleo de desarrollo industrial, era un núcleo de desarrollo del transporte logístico y de telecomunicaciones. Bueno, y portuario. Era uno de los principales puertos de la nación. No sacaron, Rosario perdió el puerto, perdió los ferrocarriles, perdió toda su importancia logística y se desindustrializó. Entonces ya va siendo hora que los rosarinos tomemos conciencia de que estamos viviendo de apenas una sobra, de apenas unos restos de lo que esta ciudad fue. Eso por un lado. Eso por un lado. O sea, lo que Rosario fue y lo que Rosario simboliza en el siglo XXI. Fue una cosa en el siglo XIX, fue otra cosa en el XX y hoy en día... Pero cuando vos hablas con el rosarino promedio tiene ese discurso, a nosotros siempre nos marginaron, a nosotros siempre Buenos Aires nos trató de dejar de lado. Eso el intendente un poco, ese clima derrotista que tiene el rosarino, lo dejó un poco marcado. Sí, hay un clima derrotista en Rosario. Pero si fue siempre así, incluso cuando Rosario fue grande e incluso cuando le disputó palmo a palmo el liderazgo a Buenos Aires, en todos los terrenos, imagínense ahora que no somos nada, que no tenemos nada. Doctor, a ver, ninguna ciudad argentina jamás, y eso hay que marcarlo siempre, ni siquiera en el siglo XIX pudo enfrentarse a Buenos Aires. Lo que hubo siempre es un enfrentamiento en batallas, pero siempre Buenos Aires, por su poderío, por su puerto, por su aduana, llamarlo con los instrumentos del siglo XIX, los instrumentos del siglo XX, está bien, y los de hoy en día del siglo XXI, siempre ha marginado a toda ciudad argentina. Rosario tiene un elemento fundamental simbólico, tiene el monumento, que es un elemento simbólico profundo de nuestra nacionalidad, y que lo que tenemos que entender y comprender es que en nuestros rituales nacionales Rosario forma parte y que no todo lo nacional tiene que ser en Buenos Aires. En ese discurso de Adolfo Alsina, si se quiere, del siglo XIX, que te decía que todo lo que beneficiaba a Buenos Aires beneficiaba a la Argentina, lo que perjudica a Buenos Aires perjudica a la Argentina. Esa doctrina, tristemente, se sigue manteniendo y en el siglo XXI Rosario tiene que buscar un nuevo rol, un nuevo lugar que eso se dijo, obviamente, pero en algún momento, doctor, si me permite, Franco, no sé, me gustaría después escuchar la opinión de todos. Rosario supo tener una burguesía industrial y comercial muy importante. Por ejemplo, las mismas tiendas que se instalaban en Buenos Aires se instalaban también acá en Rosario. No sé si en Córdoba, por decirte dos ejemplos, por ponerte un ejemplo, Gatti Chávez. Gatti Chávez estaba en Londres. Creo que había una en Nueva York, había una en Buenos Aires y una en Rosario. Es la tienda Harrods, la cadena Harrods. No nos olvidemos que de la facultad en la que estudiamos nosotros, ciencia política, que en realidad más que ciencia... En realidad más que ciencia... No nos haga quedar tan mal. No, pero fue una de las primeras carreras de diplomacia que se abrieron en Argentina, porque la burguesía local quería tener una incidencia en la elaboración de la política exterior. Bueno, estamos hablando de cuestiones... ¿La Rosario qué fue? De cuestiones pretéritas. Lo que yo quería remarcar para cerrar la reflexión es que en este modelo, si es que se le puede llamar modelo, en esta profundización de la reprimarización de la economía argentina y de la desindustrialización, sí Rosario, la ecúmene pampeana, o sea que involucra a Rosario, pero también involucra a buena parte de la provincia de Buenos Aires, a buena parte de la provincia de La Pampa y de Córdoba, no se replantean esta situación, corren el riesgo de quedar absolutamente marginadas y vueltas a ser simplemente un campo de sembradío, nada más. Con lo cual, bueno, esos son los desafíos que me parece que tienen
las clases políticas provinciales y locales. Ujú. Franco, a ver que te tiraron la pelota a vos. Eh, Creo que no, por ahí no coincido tanto con Román, pero creo que Rosario sigue siendo muy importante. Si bien coincido con algo, yo creo que Rosario ha decaído en importancia política, cultural en Argentina. La cultura en Argentina es, y la política en Argentina es lo que esencialmente Buenos Aires ha sido capaz de capitalizar a medida que su importancia, si se quiere, económica ha ido decayendo. La economía argentina, si bien está concentrada, o sea, industrialmente está concentrada en el Gran Buenos Aires de alguna manera, pero en cuanto a recursos se concentra como siempre fue en el interior. O sea, las hojas no se siembran en los balcones de Recoleta, por decirlo de alguna manera. Entonces, la importancia económica de Buenos Aires simplemente es una importancia económica administrativa en esencia. La General Motors produce autos en Rosario, pero su sede, por decirlo de alguna manera, está en Buenos Aires. O sea que hay una riqueza de capital federal ficticia, en cuanto, por ejemplo, uno lo analiza en cuanto a cuánto coparticipa la ciudad de Buenos Aires con respecto a las otras provincias, que es la mentira de que las industrias que están en el interior instaladas o en el Gran Buenos Aires tienen su casa matriz en Buenos Aires, cuando en Buenos Aires no hace ni un clavo. Pero lo que sí se ha mantenido es su importancia política y cultural, porque Buenos Aires, como capital, es la representante de alguna manera del gobierno nacional. Y los gobiernos nacionales mantienen esa importancia política y cultural que muchas veces en cuanto a lo económico o en cuanto a realmente por ejemplo, el brindar los servicios a la población ya no mantienen. Entonces es imposible que, o sea, Dios atiende en Buenos Aires pero trabaja en otro lado, se podría decir de alguna manera. Sí, o sea, es una poco esa cuestión imperialista hacia adentro que hemos tenido en nuestro país, donde la capital como un ente imperial le quita a las colonias, que serían las provincias, su riqueza para después redistribuirla a piacere como le parece. Se vuelve un centro cultural, se vuelve un centro ideológico, se vuelve un centro por el cual se determina qué es lo nacional y qué no lo es, qué es lo que debe pertenecer al erario nacional y qué no lo es, y en este momento lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei es redefiniendo, como ya lo hemos visto en programas anteriores con Cristian Módolo, la cuestión de redefiniendo el federalismo, y lo que vemos ahora es una Buenos Aires que le está diciendo a las provincias: vean cómo se pueden reorganizar ustedes en su aparato fiscal y vean cómo se pueden reconstruir, porque la nación ya no reparte dinero. Y eso puede ser Marino, uno de los momentos por los cuales Javier Milei no vino a Rosario, porque justamente si el gran ausente fue justamente el gobierno nacional, que no mandó ningún representante, que eso obviamente Pablo Hapkin y Puyaro lo dejaron un poco aclarado después en algunas entrevistas. Bueno, vino la vicepresidente. Pero no vino el representante del Poder Ejecutivo Nacional, ella representa al Senado y fue invitada por los actores principales, que son Puyaro y Hapkin, en cierta forma. No estuvo, no estuvo en el palco, simplemente dio sus comentarios a la salida del acto. Sí, Franco, por favor. No, que Román hablaba del puerto de Rosario, un puerto que se usa mucho menos que el de Rosario, mucho menos, es el de Buenos Aires. ¿Para qué sirve? Para el buquebús y para algún que otro crucero que llega. No sirve para nada. Por supuesto. O sea, entonces, eso tiene que ver con las definiciones generales que ha tenido también el río, la expresión fluvial. Pero por favor, continúa. No, que me refiero a que el puerto de Buenos Aires no se usa para nada. O sea, vos hablas del puerto. Ahora, ¿la importancia de la capital federal ha decaído por eso? No. ¿Por qué? Porque hay una colonización, como bien decía Marino, cultural y política del interior. A nadie le a la sociedad entera colonizada culturalmente desde Buenos Aires mediante los medios de comunicación, ni hablar ahora de las redes sociales, sí, y partidos políticos cada vez más unitarios, no le importa, el propio santafesino no le importa lo que pasa en Santa Fe, está más preocupado por ver el balcón de una calle que no tiene ni idea de dónde queda en Capital Federal, en un barrio que se llama Montserrat, que yo no sé, no tengo ni idea de dónde queda, que en lo que pasa en la esquina de su casa. ¿Me explico? O sea, hay una colonización cultural de nuestros intereses. Merced de, insisto, o sea, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo en ese sentido. O sea, nos interesa lo que pasa con Cristina en Capital más de lo que pasa en la esquina de tu casa. Ni hablar de lo que pasa en Rosario o a 20 kilómetros o en un pueblito a 15.
Sí, yo creo que lo que ocurre muchas veces es que Rosario queda desdibujada dentro de la propia provincia de Santa Fe y el propio gobierno santafesino, ya que a diferencia de Córdoba, que han construido su propia élite provincial, entre otras provincias que han sabido construir sus élites provinciales, lo que vemos en Santa Fe es que todavía no se ha consolidado una élite provincial que sepa ordenar los intereses santafesinos y qué hacer con Rosario y qué hacer con Santa Fe Capital. Es como que con Puyaro se puede llegar a ver un proyecto a largo plazo, ahora con la reforma constitucional, que ellos buscan quedarse un tiempo, buscan consolidar una forma de Estado, una forma de provincia que puede ser posible, aglutinando todos esos 10 partidos políticos que forman Unidos para Cambiar Santa Fe y darle una cohesión a eso para que sea la nueva élite provincial y dejar al peronismo por afuera de ella. Y eso puede ser algo que puede ser interesante a futuro. Vieron que se está hablando mucho, creo que sobre algunas provincias que buscan la extinción directamente. Se están haciendo algunos proyectos como generalmente Mendoza, la que más ha jodido un poco con eso. Pero acá Santa Fe también se está hablando de la República de Santa Fe. Se habla de Santa Fe como algo diferente. Claro, el libro de Mirabella. Mirabella sacó el libro justamente que paisano mío. Salió, salió por todo acá Rosario, salió su pancarta de esta República en Santa Fe, donde se habla un poco sobre todo lo que Santa Fe aporta al Producto Bruto Nacional, lo que Santa Fe simboliza, pero en cierta forma es el propio santafesino el que no tiene una cultura santafesina, no tiene una forma de entender el universo a la santafesina o a la rosarina, que hace que como que nuestra propia identidad local quede como un poco desdibujada. Desde ya que tanto como rosarino como argentino, y voy a decirlo con todas las letras como peronista, expreso mi más enérgico repudio y rechazo a todos esos intentos de secesión, a todos esos intentos de comprar, vender la dignidad y la grandeza nacional por un par de bolsas de oro, como quisieron hacer algunos griegos durante las guerras. Se ha hecho. Las guerras médicas, pero. Si vemos el siglo XIX, veo el siglo XX, pero podemos encontrar tantos elementos de eso. Chirchilo, que era el que proponía eso. Churchill. No, estoy hablando de un griego antiguo. Chirchilo terminó lapidado en Atenas, en la plaza, en el ágora de Atenas. Ahora, nosotros somos civilizados, ya no hacemos esas cosas. Los premiamos y los mandamos a jugar a Mónaco al casino. Les damos bancas en el Senado. La autodeterminación de los pueblos es un derecho universal. Sí, a ver, hay que discutirlo. Debe ser discutido. Si les parece, muchachos, vamos con una breve pausa, si les parece, del Club de los Demonios. Volvemos con otro motivo, reorganizamos un poco la idea, que esto tiene mucho para decir, tenemos mucho todavía hilo para dar. ¿Les parece, muchachos? Si te parece, Nico, vamos a una breve pausa. 16:27 de la tarde, aquí seguimos en la ciudad de Rosario, disfrutando de la tarde rosarina. Hermoso está afuera, mucha gente está disfrutando del parque, disfrutando por la calle Oroño, ya paseando con el perro como corresponde en un día como este, después de nuestro 20 de junio, después de que todas las autoridades vinieron acá a celebrar Rosario el Día de la Bandera, que dejó, como ya estábamos diciendo, un tendal de muertos en el punto de vista de que dejó muerto a una forma de entender la nación, dejó muerto una forma de entender la provincia, una forma de entender la ciudad. Es como que desde el 2023 desde que el gobierno nacional ha aparecido el ala libertaria a gobernar, es como que ha redefinido gran parte de las formas que teníamos históricamente de entender lo nacional, de entender las formas de comprender las dinámicas entre nación y provincia, la dinámica federal, y la cuestión fundamental que tenemos que ver nosotros es cómo eso se va a rearticular en el futuro. Y lo que dejan claro de esta situación es que Milei no viene a Rosario, Rosario queda puesta como guardiana de la República del Interior, si se quiere, las autoridades locales bregan por la unidad, bregan por el símbolo que representa la bandera, y efectivamente se reivindica a las figuras como la de Belgrano y la de López como figuras del federalismo y de ver a lo nacional como que emergió en el interior del país y no en Buenos Aires. Así que la cuestión radica, el gobierno de Javier Milei, ¿qué despentará de todo esto para el futuro? ¿Villarroel se pondrá de ahora como una figura diferente? ¿Se relacionará con los gobiernos locales para construir algo distinto? Porque la lucha entre ambos ha quedado más que patente, una ruptura muy clara que muchos de los medios nacionales la han reflejado.
Sí, sí, bueno, esto es una situación que ya veníamos conversando tanto con Franco como con vos a lo largo de todo el año pasado, y es una de las grandes hipótesis e incógnitas del actual tablero político partidario argentino, que es lo que va a ser la vicepresidente. Cosas a favor y cosas que tiene en contra. Cosas a favor es que tiene un sistema político partidario que está en decadencia, en destrucción y en reconfiguración, y se le abren múltiples oportunidades para tender puentes y alianzas estratégicos con distintos sectores, entre ellos los más importantes son los que vienen desde el lado del peronismo y sobre todo de lo que es el lado de la CGT. Me parece que ese es el lugar hacia el cual se tendría que orientar la vicepresidente si es que desea construir una fuerza política y un proyecto político de alcance nacional. Y haciendo pie en la CGT, ella daría todas las señales de decirle al titular del Ejecutivo que ella está bregando por un proyecto de país distinto. Por lo menos desde el punto de vista del sector de la economía sobre el cual quiere pivotear. Cosas en contra. Bueno, es nueva en la política argentina. Esto no significa que no pueda hacerlo, porque, digamos, en su momento también Perón, Frondizi lo fueron y construyeron un importante proyecto nacional. Uno desde las Fuerzas Armadas, el otro desde el Legislativo, desde una banca de diputados. O sea que antecedentes hay. Lo que me parece que a lo mejor nosotros no lo estamos viendo porque ella no lo muestra es que quizás debería mostrarse más y moverse más y dar ya por sentado y por terminado su vínculo con Javier Milei y el círculo libertario. A mí me parece en particular que ella está como una figura que está prescindente en estos momentos, ya que no estamos ante una elección de ejecutivo todavía. Estamos ahora pendientes de una elección legislativa y por tal motivo su ruptura para que todo el aparato de propaganda del gobierno le empiece a pegar en contra, yo creo que ella lo que está haciendo es mantenerse prescindente por el momento, relacionándose con actores que ven justamente la política de ese nuevo federalismo que Milei quiere bregar, donde no te doy una obra pública, no te genero nada, que eso es un reclamo que Puyaro hizo bastante, la cuestión de las retenciones, o sea, ver cómo la nación argentina a Santa Fe le devuelve bastante poco en base a lo que Santa Fe aporta a nivel nacional. Aunque nosotros veamos que la identidad rosarina y santafesina queda desdibujada en el proyecto nacional de nacionalismo de campanario, donde el mundo porteño es lo que representa a la nación, tristemente este capítulo de que el presidente no haya venido acá a Rosario deja nuevamente esa cuestión de esos desaires que la nación le hace a Rosario, como que Rosario simboliza esta cuestión nacional, esta cuestión federal, esta reivindicación del interior. Que acá lo que Victoria Villarroel puede pasar, que esta cuestión de que pueda tomar estas, vamos a decir, reclamos de mayor participación por parte del gobierno nacional en el interior, que eso es algo que debe ser reivindicado, y también la cuestión, más que nada, de que el propio presidente pareciera que la bandera argentina no le interesa, pareciera que como que no le importa. Yo albergo el temor, querido Maro, querido Franco, de que está mucho más preocupado por lo que está sucediendo en Medio Oriente que por lo que está pasando en Argentina. Ha quedado la cuestión del 2019 cuando él mencionó en un streaming sobre la cuestión de que para él la bandera era un muro, quedó medio extraño también la situación de cómo le manda la bandera más de Israel que la de la propia Argentina. Sí, un muro, es una especie el muro se refería al muro de los lamentos. No es nacionalista, pero a la vez reivindica otros tipos de los nacionalismos de otros, entonces es como que ha quedado bastante... No, nunca fue un teórico el presidente, es más mesiánico que teórico. O sea, darle un sentido a todo lo que hace sería bastante extraño que nosotros queramos darle un sentido, porque la verdad que es como que todo es pareciera una especie de pragmatismo muy fuerte, una metodología de poder muy clara, pero que sus acciones nosotros le queramos darlo dentro de una situación en la cual le damos sentido a todo lo que hace, excedería totalmente de nuestro análisis. Franco. Para mí él tiene una honestidad muy refrescante todo lo que hace en ese sentido. O sea, porque ¿por qué Santa Fe no tiene una cultura propia? No tiene un cordobesismo.
Porque como bien dijo Román, mucho tiempo Santa Fe se creyó, o Rosario se creyó igual a Buenos Aires, y Santa Fe se creyó que iba a influenciar en la nación y qué sé yo qué. Y lo que nos permite conocer Milei con estas actitudes es que realmente no le interesamos. Y nunca le interesamos, pero por lo menos, pero los otros fingían un poco. A la nación siempre le importaron tres bledos las provincias. Siempre fueron lugares de donde sacar, que pagaran impuestos. Y la nación siempre estuvo descarnada de las provincias, que serían las raíces del árbol, pero nunca le interesaron. Entonces, creo que es refrescante y es honesto que el tipo diga, la verdad no me importa Rosario, no me importa que tengan el muro, voy a ir a la jura ahí de la bandera en Buenos Aires. Porque tampoco fue a Rosario cuando le prometió a los rosarinos que iba a ir 2 semanas después de que cuando estaba el quilombo a principios del año pasado con el tema del narcotráfico y con la cantidad de asesinatos que hubo. Patricia Burri dijo muy claramente, el presidente no vino, va a venir dentro de 2 semanas, un mes, y nunca llegó. ¿Y los rosarinos qué hicieron? Nada, agacharon la cabeza y siguieron. ¿Y los rosarinos qué van a hacer en las elecciones? Probablemente lo voten. Entonces, cuando vos te dejás pegar, ¿por qué te van a dejar de pegar? O sea, yo no veo por qué podría haber un cambio de actitud. Ahora, cuando aparecen en las noticias como la de Mendoza, todos nos horrorizamos, pero sería la conducta lógica de cualquier lugar cuando te están explotando y no te dan nada a cambio, irte. ¿Para qué te vas a quedar? ¿No es por eso por lo que nos fuimos de España? ¿Acaso nosotros? O si no, si todo el mundo pensara, no, te tenés que quedar porque hay una cuestión nacional, las colonias siempre hubieran sido parte del imperio. ¿O me equivoco? O sea, somos colonia, nos dan a entender que somos colonia y efectivamente a la vez no nos están pagando la cuestión de ser colonia. Claro, ahora no nos están pagando lo que nosotros aportamos. Dicen, es un poco lo que dijimos en nuestro bloque anterior. Obviamente Rosario y Santa Fe no están recibiendo efectivamente lo que aportan al Producto Bruto Nacional, y eso es algo que ha quedado bastante claro, y defender los intereses. No, está bien, pero Rosario no recibe lo mismo que da, pero tengamos en cuenta, como bien nos explicó el otro día Cristian Módolo, parte de lo que no recupera Santa Fe va solidariamente a otras provincias que sí lo necesitan. Sí, la cuestión es que lo administran esas propias provincias, que pareciera ser una dádiva eterna. O sea, bueno, que parece eso es otra cuestión que habrá que discutir. Pero eso es una cuestión que viene ya del siglo XIX, una forma de entender nuestro federalismo como una forma de que Buenos Aires te compra. En Europa también hay fondos solidarios de desarrollo regional. Sí, pero son discrecionales. El propio gobierno nacional es el que lo distribuye. El oeste de Alemania mantiene al este de Alemania y Alemania en su conjunto. También que lo hace en función de sus intereses, ¿no? Pero también gira fondos a países con menor grado de desarrollo relativo. A mí me parece que lo que está en discusión, vos que ya hablabas del nacionalismo de Campanario, es si queremos ser una patria grande o si queremos ser segmentos anónimos en el tablero internacional. Porque si ya Argentina, como está, juega un rol marginal en el sistema internacional, imagínate si en vez de ir como Argentina iría como la República Pampeana, la República de los Andes, la República Patagónica. Y hasta ahora siempre la secesión ha terminado mal, por lo menos en nuestro país ha terminado bastante mal, porque después te hacen pagar la secesión, ¿me entendés? Te obligan, te ponen el yunque de 30, 40 años como diciendo te separaste, bueno, ahora tenés que pagar para que yo te mantenga, te justifique el amigo Ricardo Auer, que si Dios quiere lo tendremos ahora en breve, en su momento también explicaba que uno de los grandes problemas que tenían los sistemas federales eran las tendencias centrífugas, que como bien decía Franco, dice, sí, ¿para qué me voy a quedar acá si pierdo más de lo que gano? Pero bueno, forma parte de un gran debate nacional que hay que dar. Es un federalismo mal planteado y es un federalismo que ya está mal planteado institucionalmente hablando y que efectivamente a la hora de los años, a la hora de han pasado las décadas, han pasado los siglos, tristemente no se ha reconfigurado ese federalismo para entender qué entendemos por federalismo, cómo las partes conforman el todo, cómo el todo distribuye a las partes, y eso es algo que en esa cuestión desdibujada, obviamente el presidente de turno lo aprovecha, y ese es el punto. Y en esa cuestión de aprovecharlo, tristemente vemos que hay provincias que participan mucho, reciben poco, y que se dejan seducir con esta idea de la secesión, de esa idea de irse. Sí. Esto es claro. El problema principal no es el reparto necesario de los recursos.
es la toma de decisiones de qué se hace con esos recursos. Yo no creo que uno pueda estar en contra de decir, bueno, quien más tiene que aportar más y con eso se financiará quien menos tiene para que alcance un nivel de desarrollo. El problema no es eso, el problema es que Santa Fe ni las provincias tienen poder de decisión sobre a dónde van sus recursos. Ese es el problema central. El problema central no es económico, es político. Yo podría argumentar en vez de eso, decir, no, pero acá, cuando acá no haya absolutamente ningún nivel de desocupación y tengamos el estándar de vida de Westfalia, nos vamos a preocupar por el resto del país. No, ni siquiera, o sea, no es que tengamos que llegar. El problema, insisto, es político, Román. Si vos no tenés poder de decisión sobre a dónde van tus recursos, ¿para qué los vas a ceder? No es que sea que yo diga no hay que sacarle recursos a las provincias más ricas, tenemos que bancarnos cada uno con lo cada uno. Yo por eso siempre, cuando hablo de un sistema que tiene que ser lo más descentralizado posible, es tanto y en cuanto también el poder de decisión de que nosotros podemos decir a dónde van nuestros recursos. Si se hace un fondo de garantía para el desarrollo del resto del país, ¿no es cierto? Quien tendría que decidir cuánto se pone y a dónde va eso tendrían que ser las propias provincias, no un gobierno nacional que es una entelequia falsa creada en algún momento de la historia en el cual desde arriba se nos impuso, ¿no es cierto? Y que es literalmente que se creó desde Buenos Aires, que en lo cual las provincias no hicieron nada, porque por más que digan la bandera se creó acá, la creó un porteño, o sea, no me chamullen con eso. De todas maneras, me no parece es que se hizo un consenso para establecer cómo iba a ser la bandera argentina. Y tampoco, y después, bueno, pero usted también recuerde que esa bandera se hizo para la dinastía, que se hizo en los colores de la dinastía de Borbón. También yo podría decirle que por el manto de la Virgen. Eso lo tendríamos que discutir. De todas maneras, yo creo que el sistema federal es el que mejor representa lo que fue la esencia del surgimiento del territorio argentino. Lamentablemente nosotros heredamos más el centralismo Borbón que esa era la cultura política de la época. Lo que era el federalismo propio de la España medieval que se había trasplantado. Es que ese federalismo ya no existía prácticamente cuando el virreinato del Río de la Plata se creó justamente para esa idea centralista, esa idea de eficiencia que los Borbones le querían dar. Y Manuel Belgrano, como funcionario de ese virreinato, efectivamente él se pensó las cosas dentro de su propia lógica. Nunca había estado en un sistema federal, don Manuel Belgrano. Y cuando pregó la bandera, también, efectivamente lo hizo con los colores de la época que decían, somos la primera junta, ahora somos el primer triunvirato, nosotros decimos que reivindicamos a Fernando VII, por tal motivo pongámonos los colores de la Casa de Borbón en contraposición del francés que está en este momento gobernando en nombre de otra dinastía. Tan simple como eso, es pragmatismo, claro. Después si nosotros queremos crear mística arriba de todo eso y darle otra prédica, otra narrativa, eso es otro tema, y si la gente nos lo cree y nos lo toma, también. Pero bueno, vamos a abandonar un poco el tema, porque la verdad podíamos estar cortando esto, pero... ¿Me permite hacer una muy breve... No se lo permito, no, mentira, por favor, pero brevísima, un tema que no hemos hablado aquí en el programa, pero brevísima postilla deportiva. Quiero expresar mi salud y mi reconocimiento para los muchachos de Ferrocarril Midland que acaban de consagrarse campeones de la Primera B Nacional. Hace escasos minutos ganaron el derecho a pelear por el ascenso a la primera nacional, y bueno, es el oculto y encantador misterio del ascenso en Argentina, que es un sentimiento. Así que nuestro saludo y reconocimiento para los muchachos de Ferrocarril Midland. Bueno, saludos, efectivamente, está bien, se lo tomo. Muchas gracias. ¿Quieres que se lo tome? Se lo tomo. Gracias. No los conozco a los muchachos, pero les mandamos todo nuestro amor y toda nuestra felicitación. Desde la capital nacional del fútbol, que es Rosario, a los amigos de Ferrocarril Midland. Excelente. Bueno, vamos a dejar un poco los temas nacionales, vamos a pasar un poco a los temas internacionales. Recordemos que en nuestros programas anteriores estuvimos analizando el tema Israel-Irán, que es un tema interesantísimo que efectivamente se disparó en las últimas semanas. Literalmente. Se disparó literalmente a través de un ataque supuestamente preventivo llevado adelante por Israel. ¿Unos cuantos disparos? Sí, unos cuantos disparos efectivamente contra justamente contra el alto mando militar
militar que está en Teherán. Efectivamente, ellos, como dijo el presidente de la República nuestra, fueron quirúrgicos a la hora de destruir efectivamente al complejo industrial militar de Irán, y efectivamente ahora es Irán la que responde, y efectivamente vimos esas escenas apocalípticas donde vimos todos los misiles sobrevolando Siria, y efectivamente yendo desde Teherán hacia Israel. A ver, lejos estoy yo de estar a favor de la hierocracia islámica, y ustedes bien lo saben, pero era muy significativo ver los títulos de algunos diarios. Cuando atacaba a Israel era quirúrgico y espectacular ataque, y cuando respondía Irán, el oscuro y tenebroso régimen de Teherán ha tirado un... destruyó un hospital. Reventó un hospital, mató 4 mujeres y 80 niños. Es una cosa. Pero bueno, vamos a obviamente invitar a un experto en el tema, a uno de nuestros queridos amigos de la casa, que ha participado con nosotros en otras ocasiones, que siempre es un placer escucharlo. Lástima que no está nuestro querido soldado de la OTAN para responderle, para hacer el equilibrio que hoy nos faltó, pero efectivamente Ricardo Auer hace su entrada en el Club de los Meollos. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Siempre excelente de escucharte. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Siempre analizando el mundo actual, que es bien complejo, ¿no? Es un mundo complejo, pero siempre con matices y culturas que uno siempre ya las detecta siempre en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Vemos este drama en el mundo del Medio Oriente, que ya tiene obviamente sus décadas, y ya vemos a Israel como siempre el actor protagónico de gran parte de lo que ocurre en Medio Oriente, y a los Estados Unidos como su aliado eterno que está detrás, y efectivamente ahora vemos un nuevo capítulo que se hable con Irán. ¿Qué nos podés decir al respecto? El mundo está complejo porque está en transición. O sea, del mundo estable, donde había dos poderes en el caso de la Guerra Fría, unipolar en el caso de la hegemonía de Estados Unidos, entramos en un mundo, en la última década, un mundo en transición donde hay muchos nodos de poder, le llamo yo. Porque a diferencia del mundo multipolar, donde hay 2 o 3 polos que ordenan el resto de la situación, hoy nada está ordenado. Israel no responde a los Estados Unidos. Arabia Saudita no responde a otros. Turquía no responde ni a China, ni a Rusia, ni a nadie. O sea, cada uno tiene un nodo de poder, o sea, un factor de poder que influye sobre el resto. Entonces eso hace mucho más compleja la situación. Por eso los análisis que se hacen en los medios argentinos son demasiado simplistas, es blanco-negro, cosa que es un absurdo en el mundo actual. Entonces, ¿por qué se inicia todo esto? Se inicia como continuación de lo que ya viene ocurriendo en Medio Oriente, que es una transición hacia un poder cada vez más hegemónico de Israel. Israel, no hay ninguna duda de que tiene mayor poder militar y de inteligencia que el resto de sus vecinos por ahí. Por eso también resolvió el problema, resolvió entre comillas, el problema de Hezbollah en el Líbano, el problema de Siria, donde cambió absolutamente la estructura de poder, o por lo menos ayudó a resolver una cuestión que estaba muy dudosa y no se sabía para quién se jugaba cada cosa. Pero tiene como antecedente a esta guerra lo que ocurre en Gaza, cosa que es un factor importante, porque el hecho objetivo es que muchos de los países del mundo ya no lo ven a Israel como el que se está defendiendo, sino como el que está haciendo una masacre, digamos, en un pueblo, justificado, digamos, su inicio por un ataque terrorista de Hamas, pero que, como se hace siempre en cuestiones internacionales o en la guerra, tiene que haber una proporcionalidad de las represalias. Si no hay proporcionalidad y es un abuso ya demasiado grande, el aspecto negativo que adquiere Israel se le va a volver a la larga en contra. Por ahora le funciona porque es indudable que pese a las amenazas y diatribas de los iraníes, en una acción de un día le mató a los 10 tipos más importantes militarmente hablando, y neutralizó algunos aspectos de su tema nuclear. Y eso, quiero aclararlo, no afectó absolutamente nada de lo que está haciendo Irán en cuanto a la concentración de uranio. Eso todavía no lo tocó. Tocó la parte superficial de una
empresa nuclear de electricidad, digamos, o sea, anuló la posibilidad de que siga generando electricidad para el resto de Israel. Entonces la situación es bien compleja. Israel, ¿qué elementos tiene para seguir adelante? Primero hay que tener claro cuál sería el objetivo de Israel. En verdad se discute en el mundo que Israel lo que quiere es sabotear la política de Trump. En el fondo es así. Porque Trump lo que quiere, en el fondo, no es seguir haciendo guerras que le han traído como lastre perder la carrera industrial tecnológica con China. Entonces quiere un poco de pacificación, no invertir tanto en armas y sí más en industria, en tecnología y todo lo demás. Entonces, para eso necesita que se tranquilice el tema de la posible bomba nuclear o bomba atómica que podría tener más adelante Irán. Y eso fue saboteado por Israel. O sea, por la camarilla que gobierna Israel, que es un gobierno de extrema derecha que no tiene toda la solidaridad del pueblo israelí. Entonces, si eso era la intención, necesitaba que Estados Unidos accionara rápidamente los factores militares necesarios para destruir el aparato, digamos, de concentración de uranio de Irán. ¿Y qué dijo Trump? Voy a esperar 2 semanas. O sea que fracasó esa maniobra. Eso es el análisis puro y rígido de la cuestión. Pero no está resuelto el problema de fondo. El problema de fondo es que Estados Unidos y la mayoría de los países, incluyendo Rusia y China, quieren que Irán no fabrique una nueva bomba, porque es un factor de inestabilidad muy grande. Prefieren hacer negociaciones que permitan estabilizar la situación y todo lo demás. China, recordemos, había hecho una reunión de reconciliación entre los chiitas de Irán y los sunitas de Arabia Saudita, que son los dos más poderosos de la zona. Y había tenido un éxito inicial, sin ninguna duda, que se fue enfriando, pero que sigue vigente. Eso significa que si los países árabes, los del Golfo y Arabia Saudita, quieren que un Irán negociado y no aislado, tranquilo, y participando del reparto de la torta del petróleo, de energía, de los temas de inteligencia artificial, van a apoyar la actitud negociadora de los Estados Unidos para que se arme alguna cosa que tranquilice la situación. Eso está en contra de la camarilla que gobierna Israel. Y veremos qué sucede, porque los factores que apoyan a Israel son el sistema financiero o un núcleo del sistema financiero que tiene mucho dinero y no sabe dónde invertirlo. ¿Y dónde lo invierte? En armamento. Por eso activa dentro de la OTAN a los europeos para que siga la guerra en Ucrania. Entonces, y sus expresiones, digamos, de los líderes que apoyan esa variante armamentística y guerrera del sistema financiero son Zelensky y Netanyahu. Entonces, el problema de fondo se circunscribe a la interna de Estados Unidos. Ese es mi análisis, que no está en mis escritos, digamos. Te lo digo como idea que estoy elaborando, que es el problema. En el medio está Trump, que dice, quiero pacificar, la nación norteamericana necesita hacer otras cosas ahora, no lo anterior, y un aparato poderoso, el deep state financiero y armamentístico, que dice, no, tenemos que seguir la carrera armamentística porque ahí están nuestros negocios. Y en el medio está estas decisiones estratégicas que Dios proveerá cómo seguirá. Hasta ahí un poquito para dar marco a las preguntas, ¿no? Sí, Franco, por favor, que este tema te apasiona tanto. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Considerando o sea, Israel también se está posicionando actualmente, si consigue ganarle a Irán como el hegemón de la zona, ¿no es cierto? Le quedaría una sola ficha en el tablero, que sería básicamente Turquía, ¿no es cierto? ¿Sería quién? Turquía. Sería el único otro país con un ejército suficientemente fuerte, si se quiere, como para... Sí, pero también está Arabia Saudita y los países del Golfo que están comprando armas y son fuertes y poderosos, ¿eh? Son fuertes y poderosos. No solo sí, Turquía. igual Arabia Saudita no le pudo ganar a los hutíes, o sea que
No Sí, creo no, que no, pase no, no, mucho contra negoció Israel. con los hutíes, pero tampoco le conviene masacrar a todo, ¿no? Esa tesis de que si yo aplico todo el poder militar y masacro a quien sea, que se puede hacer, no es que Arabia Saudita no lo podía hacer, lo podía hacer, pero el costo, digamos, de imagen frente al resto de la comunidad internacional es terrorífica. No nos olvidemos lo que ocurrió con el actual number one de Arabia Saudita, que amasijó, digamos, dicho en términos criollos, a un periodista importante y todo lo demás, y quedó por mucho tiempo mal visto y perseguido, digamos, y todo eso se fue solucionando. Entonces todo el mundo sabe, Estados Unidos si quiere puede hacer muchas cosas, pero no las puede hacer porque ya aprendió que solo con las armas no se puede. Napoleón tenía la famosa frase: se puede hacer muchas cosas con una bayoneta, pero no sentarse encima. O sea, no se puede todo resolver con las armas. O sea, se puede hacer, pero es imposible desde el punto de vista en el largo plazo de la política internacional hacerlo. Sí, sí, Es sostenerse a es largo lo que plazo es yo terrible. pienso. Si vos me preguntás a mí, Sí. te diría que los sauditas tampoco tienen estómago para hacer las cosas. Claro, Porque sí, hay tantos factores. cuando Hussein invadió Kuwait, salieron corriendo a pedirle la escupiera a los norteamericanos en vez de intervenir a ellos. Y siempre hacen lo Y mismo. sí, sí, son todas cosas, ¿viste? Los factores de poder personales, los grupos de poder en cada lugar. El problema siempre es la unidad interna, ¿no? ¿Por qué hay tantas facilidades para los israelíes de matar a ciertos personajes de Irán? Porque Irán está dividido en todo lo que es la vieja guardia del Shah y todo lo demás, más la gente de clase media que ve con malos ojos todas esas persecuciones religiosas mal efectuadas, mal vistas, entonces todo eso genera una oposición. Los agentes del Mossad no son israelíes, son iraníes que trabajan para ellos, obviamente, porque están cansados de otras cosas. Así funciona esto, ¿no? La unidad interna es un tema central en el mundo, en todos lados, en Rusia, en Estados Unidos, acá bien clarito. Sí, sí, la cohesión interna. Ese es el tema, ¿no? Ese es el gran tema del mundo. Ricardo, acá te va a preguntar Román. ¿Qué ¿Cómo tal, no? Ricardo? Ricardo, ¿cómo ves el tema? Porque analizando la cuestión, ¿no?, del mundo islámico, Sí. ¿cómo ves el tema de la eterna, ya larga interna entre sunitas y chiitas con respecto a este Sí. conflicto? Porque vos hablaste de Arabia Saudita. Arabia Saudita, si bien tiene hay un sistema medio particular desde el punto de vista religioso, Wahabismo, sí. exactamente, pero de alguna manera es la cabeza del mundo sunita y Irán es un poco la cabeza del mundo chiita. Los dos conformarían el Dar al Islam, digamos. Pero ¿cómo ves que estos conflictos y la geopolítica entendida con anteojos modernos impacta sobre esa solidaridad y rivalidad que hay en materia religiosa? Mirá, hay que agregar un factor, que los iraníes no son árabes. Ese es otro factor. Son musulmanes como ellos, de otra secta, digamos. Correcto. Mirá, la agitación religiosa... Igual que es los un- turcos. y los turcos, claro. Es un factor, digamos, que está agitado siempre por el enemigo externo. Inglaterra ha sido muy hábil en dividir a los países, Ujú. y entonces el factor religioso lo ha incentivado fuertemente para hacer combatir unos contra otros. En la India ocurre lo mismo, ¿viste? Sí. En la India hasta los del Punjab tienen una división que no es solo con los musulmanes, sino una religión propia. Entonces todo factor que permita una división es explotado por quien tenga la capacidad de explotarlo, digamos. Entonces eso yo lo veo así. Ujú. No hay si se analizara fríamente no habría tanto. Hay cuestiones siempre ultra religiosas de los ultra religiosos que son fanáticos. En Israel es exactamente lo mismo. Hay tipos que son ultra fanáticos, dice que solo ahora, ¿quién es judío en Israel? Es otro gran debate que hay dentro de Israel, porque los askenazis son una cosa y los que vienen de otro lado, entonces todo eso es todo grandes debates. Ahora bien, siempre está el problema de los proyectos nacionales. Si un proyecto nacional puede englobar, digamos, a distintas facciones y les permite ordenarla, no digo democráticamente, pero ordenarla de algún modo, de tal manera que no se maten entre ellos, digamos, vos ya tenés un avance en ese país.
Y a su vez, en la comunidad internacional, de lo que se trata es de que haya reglas de juego que permitan que cada uno tenga la personalidad, la religión, la cultura, la civilización que se le ocurra. Y por ejemplo, China son todo ateo comunista, teóricamente hablando, en verdad no son así, pero son de Confucio. Pero y que tendrían nada que ver con los pakistaníes, que son bien musulmanes y sunitas. Y sin embargo son aliados. Y bueno, el mundo es una serie de factores donde es una múltiple combinación de cuestiones que todo el mundo trata de resolver. Pero hay gente que se dedica solo a incentivar las diferencias. Y ahí está su negocio. El divide y vencerás, el clásico divide y vencerás que viene del siglo XIX. El divide y vencerás del fondo de la historia, digamos. Sí. Y Inglaterra es el más experto de todo en el mundo. Sí, sí, el que puede entender esos conflictos internos en cada nación puede explotarlos a su propio beneficio y hacerlos pelear a todos. De esa manera puede obviamente sus propios intereses prevalecer ante esos intereses, ya que se vuelve el árbitro de esos intereses. Eso es muy claro y muy conciso. Bueno, Ricardo, excelente ha sido tu aporte como siempre. Siempre es un gusto tenerte aquí en el Club de los Demonios, la verdad. Muy interesante el aporte. Y esperemos que nuestros queridos radioyentes se lleven siempre una impresión un poquito más elaborada de esta cuestión de estos conflictos, que son a veces parte de una escalabilidad de conflictividades que son mucho más grandes que la cuestión israelí-iraní, sino que, como bien estaba diciendo Ricardo, están ocurriendo en varias partes del mundo en estos momentos. Estuvimos hace unos meses atrás la cuestión Pakistán-India, que también estuvo muy presente, las anteriores Corea del Norte, Corea del Sur, que siempre es una especie de núcleo latente, y que esta acá se suma a la que ya estaba creada y que está todavía latente, y efectivamente todavía unos cuantos misilazos se escuchan, principalmente entre Rusia y Ucrania. Así que te agradecemos mucho tu aporte y te saludamos desde aquí, desde Rosario. Un gran gusto siempre estar con ustedes y bueno, cuando quieran llamen y seguimos conversando el mundo. Sí, por supuesto. Abrazo grande. Y vas a ser llamado, seguramente. Gracias para todos. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, querido Franco, ¿me entendés? Hemos llegado a las 17 horas, querido Román, 17:01 ya, y efectivamente la hora se nos pasa por la... Tenemos que volver a las 2 horas, ¿te das cuenta? Vamos a volver, ya vamos a volver a las 2 horas. A volver. No, eso que el peronista siempre tenía que sacar el manual, el peronista tenía que sacar el manual. Me la dejaste picando. Y bueno, sí, tenés razón, fue mala mía. A ver, entonces, bueno, vamos a saludar un poquito que hay que ir a tomarse el cafecito. Hay que tomar el café. Querido Franco, un abrazo grande a los camaradas del Oblast de Rafaela y Dios mediante nos veríamos el próximo sábado. Bueno, sí, está, ahí lo vemos. Perdón, un saludo para toda la audiencia, un saludo para ustedes muchachos y esperemos vernos el fin de semana que viene. Si el mundo sigue acá, esperemos vernos así, porque siempre está la cuestión latente de si el mundo sigue acá. Me encantaban los memes que aparecían cada tanto, viste, tenés que pagar la tarjeta y ves un hongo nuclear. Gracias, Dios, gracias por el hongo nuclear, efectivamente. El problema es que viste que salió un meme muy interesante que dice que Argentina y gran parte de América Latina no entra dentro de la órbita de los misiles balísticos. Así que hay que pagar la tarjeta. Así que la tarjeta, discúlpeme, señora, discúlpeme, la tarjeta va a tener que ser pagada, tristemente. Así que aunque desaparezcan las filiales de los bancos. Sí. No, nada le dice que los muchachos se vengan para acá. Tenemos mucha tierra para repartir. Eso sí, obvio. Somos una nación generosa. Siempre fuimos una nación generosa. Y siempre nos jugó mal eso, pero efectivamente gracias a eso tenemos grandes beneficios, ¿no es así? Así que los saludamos desde aquí de Rosario, desde el Club de los Demonios. Les deseamos a todos un buen fin de semana y nos veremos el sábado que viene. Gracias, Nico, por tu participación como técnico. Gracias por seguirnos y hasta luego. Hasta el próximo sábado.